Análisis de la película Barton Fink. Integrantes: Rosy Mayra Castillo Casilla, José Sebastián López Antequera, Roosevelt Raúl Núñez del Prado Choque, Michelle Dariana Calderón Salas, Jonathan Sosa Fernández, Iván Wilson Casas, Vanessa Andrea Claros, Mariana Peñaranda Calvimontes, Vanessa Diana Rojas Gantier, Michelle Machaca Pinaya, Alejandro Tornero, Pablo Sebastián Charcas Barriga. En el contenido tenemos en el punto 1 el contexto, en el punto 2 la estructura y en el punto 3 personajes y escenas. Contexto de la película. En el año 1989, los hermanos Coen se enfrentaban a un bloqueo intentando redactar Muerte de las Flores, una obra del cine negro moderno. Para darse un descanso, decidieron mudarse a la ciudad de Nueva York, donde se dedicaron a escribir exclusivamente la historia de Barton Fink. Dicha película independiente estadounidense se estrenó en el año 1991 y se ambienta en Los Ángeles de 1941 a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro personaje, que como nombre tiene el mismo título, Barton Fink, fue interpretado por el actor John Turturro, quien da vida a un personaje que se caracteriza por ser un guionista, dramaturgo de obras únicas, pero que se enfrenta a un bloqueo como escritor. La trama llega a ser sencilla, pero conforme se va desarrollando la historia, llega a ser hipnótica, tanto que logra influir en la manera de pensar del público. También no muchas de las cosas que observamos en la película están dichas por los personajes, sino más bien son evidentes mediante símbolos que los hermanos Coen utilizan para mostrar las etapas o detalles que describen al personaje. En cierta manera, podríamos decir que los hermanos Coen decidieron deshacerse de su propio bloqueo, teniendo que escribir una historia de su propio bloqueo, darle una forma y una estructura. Según la literatura, se considera punto de giro a todo aquel acontecimiento o suceso que le pasa al personaje y este le hace tomar decisiones forzosas y cambiar de rumbo. En la película Barton Fink se puede evidenciar dos puntos de giro. El primero, cuando Barton decide mudarse a Los Ángeles, una ciudad hollywoodense muy en contra del estilo de Barton, y esto le hace tomar decisiones que no solo le afectan mentalmente, sino que física. El segundo punto de giro se puede evidenciar cuando Charlie, el amigo de Barton, es descubierto como un asesino en serie y termina en sucesos fatales. Esto le da resolución a los problemas físicos de Charlie y ciertamente a los problemas mentales, dándole un rumbo nuevo a su perspectiva ya proyectada al futuro. El incidente incitador es el evento catalizador de la historia. En nuestro caso se presenta muy temprano en la película, después de dar su discurso sobre su visión artística frente a la dicotomía de quedarse en Nueva York y seguir haciendo teatro o ir a Los Ángeles por fama y dinero escribiendo guiones. La película corta a Barton llegando a un hotel en Los Ángeles. La decisión de mudarse a Los Ángeles y aceptar el trabajo de escribir un guión sobre lucha libre en unas semanas bajo la supervisión de productores caricaturas de Hollywood desemboca todos los eventos que vemos en el resto de la película. Analizando la típica estructura de 3 actos para la estructura general de la historia, podemos claramente ver que la introducción se estima hasta más o menos la primera media hora, en la cual se presenta el personaje Barton, como pasa de ser un dramaturgo exitoso en Nueva York a un guionista principiante en Los Ángeles. Luego de que comienza a tener el bloqueo de escritor-guionista, intenta por diferentes maneras, teniendo supervisión de los ejecutivos y consejos de un escritor que él admira llamado Bill, de superar esto. Sin embargo, no es hasta después de
encontrarse con los detectives, la segunda visita de los detectives, que logra superar el bloqueo del lector y al final logra escribir el guión que tanto ansiaba escribir. El clímax es el momento de mayor tensión dramática. Después de haberlo visto sufrir el bloqueo del escritor, y después de la visita de los detectives en el lobby del hotel, tenemos el momento de superconcentración en el que logra escribir el guión en una sola sentada, al punto de estar tan contento y estar tan arrogante de bailar con la chica más bonita en la fiesta, con los marinos. Es el único momento que vemos que está en extrema confianza en sí mismo desde que se mudó a Los Ángeles. En cuanto a la línea argumental de la película, tenemos la presentación del personaje principal y su relación con el desarrollo de la historia. Un guionista teatral reconocido en New York es invitado a trabajar en un guión sobre un luchador Wallace Berry para un productor en Hollywood. Aceptada la invitación, se instala en un hotel diferente a los lujos de Los Ángeles. Ahí sufre un gran bloqueo mental que le impide avanzar en su trabajo. Un jovial vecino lo conoce y su apariencia de hombre común lo atrae hasta convertirse en su amigo y ganarse su confianza para ayudarlo. Aún en su bloqueo se encuentra con su ídolo que al conocerlo más llega a decepcionarlo. Luego, por una serie de circunstancias, hacen que se siente incapaz de seguir con su trabajo, incluyendo una traumática muerte donde él es el sospechoso y está en juego su reputación hasta que descubre la verdadera identidad de su vecino. Es aquí donde podemos conocer a nuestro personaje, qué es lo que hará, por qué circunstancias va a pasar y con quiénes se va a relacionar en ese mundo, acercándonos aún más a ese capitalismo del entretenimiento en Hollywood. Ahora bien, ¿cuál es el valor y la causa en esta película? El valor es esa verdad que propone la película y que está presente en todas las escenas. Entonces podemos identificar al valor en Barton Fink como el capitalismo salvaje que prevalece. Este valor realza la búsqueda del éxito por su capacidad artística en medio de un entorno totalmente capitalista. Esto se lo refleja desde los ambientes hasta la relación que tiene el personaje principal con los demás. A lo largo de la trama se ve cómo este proceso de búsqueda del éxito, reconocimiento a través de la presión externa o interna sobre él, no le asegura conseguir sus aspiraciones. Es aquí que entramos con la causa, que es la que comprobará ese valor y que está en las acciones de los personajes. Aquí identificamos a la causa como todas las aspiraciones de aquellos con disciplina e integridad artística que buscan el éxito. Esto se destaca al ver al personaje sentir un acoso constante de su ser interno con su bloqueo creativo en varios momentos, pero aún así es optimista y trata de llevar a toda costa adelante ese trabajo para que sea lo mejor. Se va desmascarando varias situaciones que lo agobian como escritor e incluso una situación traumática como sospechoso de ese asesinato que lo obliga a entrar en otro estado mental, llegando a sentirse apresado por ese mundo. Ahora, ya con el valor y la causa totalmente identificados, podemos ir armando y dándole forma a esa idea controladora, esa idea inicial de la que nace una película. Generalmente nos centramos antes en un tema, pero esto generalmente es en 1 o 2 palabras. En Barton Fink se pueden identificar distintos temas complejos como las relaciones laborales, la motivación artística, la escritura, el fascismo, el estatus social, la cultura popular, la religión, esas entre las principales. Además, este largometraje acomoda todo de acuerdo a esos temas, calculando todo y con un continuo simbolismo en distintas escenas ilustradas, incluso en las ambientaciones y en la comparación de las mismas. Sin embargo, Robert McKee prefiere, en vez de enfocarse en el tema, enfocarse en la idea controladora, que es la unión del valor junto con la causa. Entonces podríamos tener como idea controladora de Barton Fink: el capitalismo salvaje prevalece sobre las aspiraciones de aquellos con disciplina e integridad artística que buscan sobresalir. Y continuamos con el triángulo narrativo. La película de Barton Fink, al analizarla, llegamos a la conclusión que tiene la narrativa de mini-trama, por su mayoría, pero también posee partes de arquitrama. Enseguida la explicación. ¿Y por qué mini-trama? Tiene un final abierto, posee un conflicto interno, hay protagonistas múltiples y tiene su protagonista pasivo. ¿Por qué arquitrama? Tiene tiempo lineal, también una realidad coherente. Golpe de efecto. El primer golpe de efecto en la película se da cuando Barton acude a Audrey para que le ayude a darle ideas sobre el guión de lucha libre que él tiene que escribir. Audrey va a la ayuda de Barton, ella acude al hotel donde él se hospeda, pero este hecho desencadena muchas cosas después. ¿Por qué?
Ahí él descubre que el escritor que él tanto admiraba no era quien decía ser. Audrey le revela la verdad de que ella había terminado los últimos 3 libros y era la principal autora. Barton, al descubrir esto, se queda muy decepcionado. Audrey, para consolarlo, se queda a pasar la noche con él. Al día siguiente, Barton se da cuenta de que Audrey sigue a su lado. Al momento de querer matar un mosquito en la espalda de Audrey, Barton se da cuenta de que ella está muerta. El segundo golpe de efecto se produce cuando los detectives van al hotel donde se hospeda Barton a hacerle unas preguntas. Barton, todo temeroso, accede a las preguntas, pero de miedo a que le pregunten sobre la muerte de Audrey. Los detectives le revelan otras cosas mucho peores. La verdadera identidad de su amigo Charlie, que era un asesino serial buscado en Kansas y que ya estaba en Los Ángeles con nuevas víctimas. Esta información choquea tanto a Barton que se queda pasmado frente a los detectives. Para hablar del orden hay que explicar que se nos produce una variación. Para ser más específicos, se presenta una prolepsis, que es un guiño al futuro durante el transcurso de la historia, ya que al principio vemos el cuadro de la habitación del hotel de una mujer en la playa. Y ya para el final de la película, mientras Barton camina por la orilla del mar, vemos a una mujer parecida en la misma pose viendo el horizonte. Continuando, hay que hablar de la frecuencia. Hay que recalcar planos que se usan frecuentemente durante el transcurso de la película, como ser el del pasillo con los zapatos en las puertas de las habitaciones, o los bloqueos que tiene Barton Fink mientras escribe, en los cuales vemos el escritorio con la máquina de escribir y las hojas arrugadas. Análisis de los personajes. Barton Fink. La narrativa de Barton Fink es oscura y a la vez cómica. Barton es un hombre intelectual que solo quiere enfocar sus obras en la vida del hombre común. Sin embargo, simultáneamente se ve insensible para con otros y malentendido por otros. ¿Por qué tú no escuchas?, es lo que le dice Charlie a Barton en su último diálogo, revelando así el impedimento más grande del escritor. Resume la razón por la que Barton está aislado del mundo que lo rodea. Barton es inseguro e ingenuo, y a consecuencia de ello es insensible, y esta insensibilidad lo ciega de que sus diatribas idealistas no son más que intelectualizaciones que lo alejan de las personas que él más aprecia. Al final se queda perdido en su propia mente, desilusionado, sus ideales no están claros. Charlie Meadows es el único huésped identificado del hotel, el vecino del cuarto del lado de Barton. La irritación de Charlie con el estado ruinoso del hotel es clara. Barton es un visitante y puede elegir libremente vivir o no en condiciones de pobreza, mientras que Charlie es un residente, cuyas opciones están restringidas por sus circunstancias. Se podría decir que es la persona más importante para Barton. Él llega a ser su mejor amigo, pero Barton no se da cuenta al principio. Para él era solo una persona común, gordo, sudoroso, pero alguien con el que él podría confiar. Yo escribo para personas como tú, Charlie. Barton le dice a su amigo, y este le responde, puedo contarte algunas historias. Pero Barton lo interrumpe repetidas veces. Cuando Barton tiene un bloqueo que paraliza su trabajo en Wally Perry Picture, el escritor habla con Charlie sobre terror y misterios de la mente. Jack Lipnick, un magnate de la edad de oro de Hollywood, es un personaje autoritario y de limitado criterio cinematográfico. Sin embargo, Lipnick es un hombre de gran poder y por lo tanto acostumbrado a los negocios. Se trata de un personaje de carácter más extremo que basa su comportamiento en virtud a sus intereses. Puede mostrarse muy ilusionado e incluso simular respeto y consideración hacia una persona y a su vez volverse un antipático desmedido e implacable. Sus equivalentes fueron personajes de la vida real como Jack Warner, de Warner Brothers, conocido por dirigir la compañía con mano de hierro. Puede que los hermanos Coen se basaran ligeramente en él o quisieran rendirle un homenaje porque al final de la película Jack Lipnick aparece disfrazado de coronel, traje que acentúa aún más su poder, y según Peter Hay, sucedió en Hollywood en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Warner alcanzó este mismo rango. W.P. Mayhew. Mayhew representa a Faulkner para el espectador informado. Sin embargo, la película contiene más que una simple representación de Faulkner.
De hecho, los hermanos Coen parecen tener una perspectiva casi indecorosa y un extraño resentimiento hacia el escritor. Este resentimiento puede ser simplemente el intento de la película de seguir la tesis del joven Barton Fink de teatro para el hombre común. Para leer a Faulkner se requiere habilidad, concentración y una alfabetización casi energética e intensa por parte de sus lectores. Como descendiente aficionado de dramaturgos como Arthur Miller, Clifford Odets, Barton Fink, quien es maravillosamente realizado por un John Turturro confundido, se podría argumentar que Faulkner no es un escritor para el hombre común. Se esfuerza demasiado por hacerse elitista e inaccesible. Sin embargo, además de la interpretación de Faulkner, está el comentario de los hermanos Coen sobre el trabajo de Faulkner, haciendo que las divagaciones borrachas de Mayhew sean más intensamente apropiadas de lo que el espectador o el oyente casual podría discernir. Los Coen presentan un comentario interesante sobre la relación entre el alcoholismo de Faulkner y su trabajo, lo que implica que el uso persistente de las imágenes de agua por parte de Faulkner pueda tal vez tener una relación con su forma de beber. El diálogo de la película es directo porque podemos constatar lo que dice cada interlocutor y no calificaría como literaria, ya que no tiene una clara intención artística y no forma parte de una obra poética. Más bien se trata de enfocar situaciones de la vida de un escritor dando alusiones a la vida real. El diálogo está muy bien desarrollado, ya que podemos apreciar con claridad la situación, la circunstancia. La película evita que el diálogo esté basado en preguntas y respuestas. Es alusivo, indirecto, no da todos los datos, no verbaliza el subtexto y refleja al personaje claramente. El guión realmente contiene una serie de escenas con poco o ningún diálogo y una preponderancia de efectos de sonido que tienen un impacto directo en la historia. Es por eso que las experiencias del personaje Barton Fink son principalmente con la ayuda de elementos auditivos. Los hermanos Coen fueron flexibles y predispuestos a experimentar para que los diálogos sean más profundos, no solo con la música, sino también intensifican toda la atmósfera de las escenas del hotel para que parezcan más grotescas, como una pesadilla despierta. Michael Beerbohm habla sobre la edición de una de las escenas más importantes de la película, la escena en la que Barton toca la puerta de Charlie asustado por el asesinato de Audrey. Al principio no estaban muy contentos con esta escena, había algo que no funcionaba en el diálogo. Al principio aquella conversación no era lo suficientemente dramática, no impactaba. Así que tuvieron que cortar la escena y cortar cualquier tipo de aire de las respiraciones de los actores después de haber hablado, lo cual fue muy ventajoso ya que aquella conversación se volvió más tensa e histérica.